El 13 de agosto de 1889, en la ciudad francesa de Lyon, un lugareño llamado Denis Coffey, que trabajaba como reparador de caminos, notó un desagradable olor mientras trabajaba en una ruta menor de Ben-Sairon, un suburbio de la ciudad. Incapaz de ignorar el fétido olor, Denis dejó momentáneamente su trabajo para buscar el origen del mismo. Varios minutos después, descubrió que provenía de una bolsa de piel impermeable que se encontraba en un tanto escondida bajo un arbusto. Inevitablemente curioso, Denis abrió la bolsa para encontrarse con algo espantoso. Dentro se encontraba el cuerpo desnudo de un hombre atado con varios metros de cuerda y con una bolsa negra en su cabeza. Entre asqueado por la imagen y completamente asustado, el reparador de caminos llamó a la policía para que se hiciera cargo de aquello. Según los primeros informes forenses, parecía ser que el hombre llevaba entre 3 y 5 semanas sin vida, la que por cierto había acabado de ser estrangulado. Con este particular hallazgo empezaba uno de los casos más emblemáticos e importantes de la Francia del siglo XX. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El 14 de agosto, es decir, un día después del hallazgo, un reconocido cirujano forense llamado Paul Bernard fue llamado para practicar la autopsia al cuerpo encontrado, donde se describieron con más detalle las condiciones del hallazgo. Sin embargo, no había ningún indicio de la identidad del hombre que habían encontrado. En el informe de la autopsia se describió el cadáver como un hombre que estaba entre los 35 y 40 años de edad, con abundante cabello negro. Sin tener una identificación del cuerpo o ninguna forma de saber quién se trataba, la policía decidió buscar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, buscando algún hombre que pudiera entrar en las descripciones del cadáver que se había encontrado en la ciudad. Fue así como descubrieron que apenas unas semanas antes, en julio de 1889, el alguacil de la corte parisina, Dusan Agustín Gouffy, había desaparecido. Pese a su importante puesto laboral, la desaparición de Gouffy no significó el impacto social que se esperaba. Para ese momento, en París, se estaba llevando a cabo la exposición nacional de la ciudad, por lo que la policía no pudo darle la importancia que deseaba a la investigación. Aunque sí generó el reporte de personas desaparecidas en el que se detallaban todas las características del oficial judicial, tanto las físicas como sociales, que se decían que era un hombre de 49 años, viudo con 2 hijas, y que era muy respetado, aunque también tenía fama de ser mujeriego. Con estas hipótesis fuera del camino, la policía volvió a enfocarse a intentar encontrar algún tipo de información o pista sobre el hombre y lo que le había sucedido. La policía de Lyon inició un operativo de búsqueda a los alrededores de la zona, y fue así como 2 días después encontraron un baúl abandonado que desprendía el mismo olor desagradable a putrefacción que la bolsa de Denis habían encontrado. El baúl contaba con una etiqueta que informaba que provenía desde la capital del país y que había llegado allí en los últimos días del mes de julio, pero no hacía referencia a quién pertenecía ni tampoco que tenían un remitente. Al abrirlo, descubrieron que estaba vacío, por lo que llegó a la conclusión de que el baúl había sido utilizado para transportar el cuerpo de la víctima desde París hasta Lyon, lo que llevó al capitán a cargo de la investigación a pensar que el homicidio había llevado a cabo de la capital del país y no su ciudad, por lo que se puso en contacto con el respetado capitán parisino, Marie-François Goron, para trabajar juntos en el caso. Para estas alturas, el cuerpo sin identificar había sido ya enterrado, pero Goron, jefe de la unidad de investigación, logró los permisos necesarios para que se lo exhumara, algo que las autoridades de Lyon no accedieron fácilmente. Había pasado 4 meses desde el hallazgo y no creían que tuviera sentido desenterrar el cuerpo para que fuese útil algún tipo de examen, pero Goron insistió. Contaba con un comodín, el doctor forense Alexandre Lacassagne. Este reconocido forense se especializaba en el campo criminal y aceptó inmediatamente trabajar en el caso. El 13 de noviembre, cuando los restos fueron exhumados, se les practicó una autopsia mientras Marie-François Goron buscaba en el apartamento de Dusan Agustín Gouffy algún elemento que pudiera servirle a este forense. El investigador volvió a su laboratorio unas horas después con un peine que contenía varios mechones de cabello, y gracias a él comparó un mechón de cabello con uno del cadáver. Esto, en conjunto con la presencia de una herida en la espalda que constaba en el reporte de la desaparición de Gouffy, permitió que Alexandre Lacassagne confirmara la identidad del cuerpo como Dusan Agustín Gouffy. Al finalmente saber la identidad de la víctima, lo que antes había sido una red imposible de desenredar comenzó a hacerlo por sí sola. La investigación pasó directamente a la jurisdicción de la policía parisina, y en específico del detective Goron, que puso en foco la investigación a conocer el entorno de Gouffy y sobre todo qué era lo que había estado haciendo antes de desaparecer. Fue así como descubrió que en el último tiempo, antes de su desaparición, el oficial judicial había sido visto reuniéndose con una pareja de estafadores llamados Michael Lejour y su amante, Gabriel Bompard, con quienes casualmente había visto por última vez justo antes de desaparecer.
Al intentar encontrarlos, la policía se enteró de que la pareja se había ido rápidamente de París, justo 2 días después de que se denunciara la desaparición de Goffey ante las autoridades, lo que claramente los hacía ver todavía más sospechosos. Intentando confirmar la sensación de que estaban tras las personas correctas, Goron, como excelente detective, volvió a analizar el baúl de madera vacío que habían encontrado cerca de donde se había hallado el cuerpo. Como era común en aquel tipo de trabajos manuales, la policía fue capaz de encontrar el sello del carpintero que había hecho el baúl en Londres. Así que se dirigió hasta su taller para preguntarle si recordaba haber visto aquel baúl y sobre todo a quiénes. El hombre no tuvo problema en admitir que sí, que lo había vendido a él mismo y a nadie más ni nada menos que la pareja que la policía ya buscaba. Reconstruir la secuencia de hechos que habían llevado a cabo a que Goffey acabara sin vida en una bolsa a 300 millas de su hogar no fue necesariamente fácil. Gracias a los testimonios de diferentes personas, los investigadores supieron que el día 26 de julio, Gabriel Bompard fingió encontrar casualmente al oficial judicial conocido en un café de la ciudad. Tras saludarlo amablemente, volvió a su semblante más coqueto para invitarlo a visitarla a un apartamento que le rentaba a Michael Egour y que se ubicaba en la calle Droscon-du-Creux, en el 8º distrito de París. Pero, ¿quién era Gabriel y Michel? Gabriel Bompard había nacido el 13 de agosto de 1868 en la preciosa ciudad de Lille, el norte de Francia. Lamentablemente, su infancia no fue fácil. Su madre falleció cuando tenía únicamente 13 años, por lo que quedó únicamente bajo el cuidado de su padre, un hombre que trabajaba en la industria del metal. Cuando su esposo consiguió una nueva mujer, decidió empezar una nueva vida desde cero y para ello invitó a su hija mayor a un internado escolar para no tener que preocuparse por ella. Sin embargo, no fue tan fácil como esperaba. Estando en el internado, Gabriel comenzó a tener severos problemas de conducta que acabaron con su expulsión de varias instituciones escolares. Quienes la conocieron por aquel entonces la describieron como una chica con una predisposición a mentir y simplemente comportarse de manera incorrecta. La situación escaló hasta tal punto que, harto de su mal comportamiento, el padre de Gabriel se comunicó con las autoridades francesas para que su hija ingresara en un instituto correccional que pudiera mejorar su conducta. Dicha institución armó un plan acorde a su caso que implicaba que el adolescente se quedara allí hasta cumplir los 18 años de edad, algo que Gabriel cumplió. Cuando finalmente salió de allí, regresó a su casa durante un tiempo, pero estuvo demasiado tiempo allí antes de decidir mudarse a París. Sentía que su padre no la quería en su casa y pensó que sería una vida mejor para poder aspirarla en la capital de París, así que tomó el poco dinero que tenía y viajó a la gran ciudad. Pese a que estaba llena de sueños y esperanzas, Gabriel no había pensado lógicamente la realidad de lo que significaba mudarse a París sola. No solo era solitario, sino también peligroso. Aunque la capital era preciosa, también estaba llena de ladrones y hombres que se acercaban a ellas con intenciones bastante turbulentas. Uno de los hombres que se había acercado a ella era Michael Egour, un hombre de 25 años mayor que Gabriel, que había nacido el 30 de marzo de 1843 en la ciudad de Salentin, una ciudad ubicada al este de Francia. Michael provenía de una familia bien acomodada, y no solo tenía el privilegio de educarse en prestigiosas instituciones, sino también había tenido una vida bastante plena. En su juventud, por ejemplo, había servido como militar en la Segunda Intervención Francesa, pero aquello no le había gustado demasiado, por lo que, tiempo después, decidió mudarse a Estados Unidos para evitar cualquier represalia. Se mantuvo viviendo allí hasta que finalmente un pacto de amnistía le permitió volver a su país natal en 1870, cuando se casó. Sin embargo, demostró que era muy mal esposo y aquello generó poco tiempo después que su matrimonio terminara. Durante los siguientes 17 años, la vida de Michel se basó en buscar diferentes formas de conseguir dinero siempre y cuando no implicaran trabajar. Haciendo uso de su refinada educación y carisma envidiable, Michel se presentaba a los demás como un hombre de dinero y casi siempre lograba convencer todo lo que era, como lo había hecho con Gabriel al recién conocerla. Si bien le había dicho que era un hombre muy exitoso y de dinero, la verdad es que era completamente diferente. Para ese momento, Michel estaba seriamente endeudado, por lo que buscaba formas de conseguir dinero lo más rápido posible y había visto en Gabriel una forma de conseguirlo. Creyendo que podía estafarla y conseguir mucho dinero de ella, Michel se encargó de encargar a la joven con las anécdotas e historias de su viaje mientras caminaban por las hermosas calles de París o le invitaba a comer a diferentes cafeterías y restaurantes. No tenía previsto que el proceso acabaría tomándole cariño a Gabriel y la joven le parecería sumamente interesante y atrevida en su disposición a romper las reglas, así que acabó por cortarle la verdad sobre su situación económica. Para esas alturas se había desarrollado entre ambos una relación romántica en la que ambos parecían tener genuinos sentimientos por el otro. Michel pareció incluso querer una vida junto a Gabriel, pero para eso era necesario cubrir sus graves deudas y para hacerlo ideó un plan que involucraba también a su amante.
El plan de Mitchell era bastante sencillo. Debían buscar un hombre mayor con dinero e invitarlo a un apartamento donde los dos robarían y acabarían con su vida. Pese a que el plan era bastante sencillo, Mitchell era un hombre sumamente organizado y sabía que tenían que ser cuidadosos para que todo saliera como lo deseaban. Así que se aseguró de prestar atención a cada uno de los detalles para poder acceder a un hombre con las características que necesitaban. Le ordenó a Gabriel que rentara un apartamento en el piso más bajo de un edificio. Esto último era sumamente importante, ya que nadie podía escuchar desde el apartamento más bajo los pasos en el apartamento o si un cuerpo caía al suelo. El segundo paso se trató de un viaje. Ambos viajarían juntos a Londres, donde buscarían un carpintero que realizara baúles. Cuando le dieron uno, compraron el baúl más grande que tenían, y además de otros objetos con una gran bolsa hecha de algodón, varios metros de cuerda, una polea y además de hilo de seda. Con todos estos objetos volvieron a Francia y se dirigieron al apartamento que habían rentado, y allí Michael se encargó de modificar la polea para hacer una especie de gancho con la que colgar la cortina justo detrás de la cama. A su vez, escondida detrás de las cortinas había una silla. Cuando encontrarían a su víctima, Mitchell lo invitaría a un apartamento y lo guiarían hasta sentarse junto delante de la cortina, en la que Mitchell estaría escondido, no sin antes asegurarse de rodear de forma juguetona el cuello de la víctima con el hilo de la cortina, es decir, planeaban estrangularlo de manera bastante sencilla y entonces quedarse con sus cosas. Con el plan repasado en varias ocasiones, lo único que quedaba por encontrar era la víctima, un respetable hombre que fuese conocido por llevar consigo bastante cantidad de dinero, pero además tuviera fama de ser mujeriego. Fue de esa forma que llegaron a Toussaint Augustin Touffy, con el hombre que de 49 años vivía junto a sus dos hijas en el centro de París. Trabajaba como oficial judicial y aquello les aseguraba que manejaba importantes cantidades de dinero. De hecho, era un secreto a voces que Touffy no le gustaba dejar dinero que recaudaba en las cortes durante toda la noche en la oficina. Pensaba que era mucho más seguro llevarlo con él hasta casa, dejarlo durante toda la noche en la oficina. La única vez que el oficial de la corte no hacía esto era los viernes, ya que esos días nunca iba directamente a su trabajo, sino a casa, que también salía para divertirse en la ciudad. Esos días Goofy dejaba el dinero en la oficina durante toda la noche e iba a buscarlo a la mañana siguiente para que no quedara allí durante todo el fin de semana. Durante varias semanas, Gabriel y Michelle decidieron analizar la rutina de este hombre en varias ocasiones, incluyendo que se analizaron hablar con él, disfrutaron tragos juntos y parecieron establecer una especie de amistad hasta que finalmente el 26 de julio de 1869, Gabriel se acercó a él estando sola. Como todos los viernes al acabar su jornada laboral, Goofy se dirigió a su bar favorito de París, sin saber que Gabriel estaría allí. Apenas había pedido un trago cuando la joven se acercó a él y le preguntó si podía sentarse con él, algo que el oficial judicial aceptó más que contento. Estuvieron allí durante un buen rato, tomando varios tragos juntos mientras hablaban de forma animada hasta que finalmente, de manera muy coqueta, Gabriel le invitó a Goofy a su apartamento. Después de esto nunca volvería a Toussaint Augustin Goofy y no volvió a ser visto. Su cuñado reportó su desaparición apenas unos días después. Ante la denuncia de su desaparición, la policía habló con el portero de la oficina de Goofy con el objetivo de conocer los últimos movimientos del oficial. El portero informó que el 26 de julio, alrededor de las 9 de la noche, un hombre que no había visto antes había entrado al edificio y se había dirigido a la oficina de Goofy. Entonces el portero lo interceptó y le preguntó que quién era y lo que estaba haciendo allí, pero el hombre no solo no contestó, sino que se escabulló rápidamente. Cuando la policía revisó la oficina de Goofy, no encontraron nada más de que hubiese sido robado. De hecho, encontraron bastante escondidos la suma de 14.000 francos. Lo único extraño que notaron era la presencia de varias cerillas en el piso, que estaban particularmente largas, estaban a punto de ser quemadas. La visita de este hombre anónimo a la oficina del oficial era definitivamente extraña y la policía estaba convencida de que tenía algo que ver con la desaparición de Goofy. Pero para ese entonces no tenían ni la más mínima idea de que el hombre había estado en la oficina del oficial judicial y no podían comprobar algo malo que hubiera pasado. El 29 de julio, Gabriel Bompard y Michelle Leroy decidieron abandonar el país. Su primer destino fue el puerto de Calais, donde viajaron en bote hasta Dover. Para no llamar la atención mientras viajaban, lo hicieron con nombres falsos e historias completamente diferentes. Por ejemplo, Gabriel decía ser la hija adolescente de Michelle y para su primer papel fuera creíble. Cortó su cabello y dijo estar haciéndose pasar por un chico para poder viajar con su padre. Desde Dover, la pareja se subió a un barco transatlántico con el destino a Canadá, donde también viajaron con nombres falsos mientras fingían ser padre e hija. Su intención no era quedarse allí por mucho tiempo, así que después de 8 días en la ciudad de Quebec, viajaron hasta Montreal en un intento de descubrir sus propias huellas. De Montreal viajaron a Vancouver antes de mudarse a San Francisco. Durante su travesía conocieron a un inmigrante francés llamado Georges Ganichet, un hombre que era claramente rico. Parecía perfecto ser su segunda víctima.
Michel alentó a Gabriel a que se acercara a él. Como había pasado con Gufu, el señor Garin acabó sintiéndose inevitablemente atraído hacia la joven Gabriel, invitándolos a que viajaran con él a Nueva York. Gabriel y Michel aceptaron, mientras él armaba un plan para hacer lo mismo que había hecho con Gufu. Sin embargo, surgió un problema. Gabriel, que se sentía completamente sola, comenzó a tener sentimientos por Garin, a que a diferencia de Michel era atento y tierno con ella. Durante una de sus conversaciones, la joven decidió contarle sobre el pasado criminal de Michel y el plan de este de robarlo. Paralelamente, días después en Francia se encontraba con el cuerpo de Gufu. Una vez que el detective parisino logró identificarlo como los mayores sospechosos de la muerte del oficial judicial y pudieron reconstruir el camino que habían hecho hasta Estados Unidos, no demoraron en encontrarse con la policía de ese país, para quienes se les solicitó la ayuda para atrapar a los criminales enviándoles fotos. Gabriel Bompard y su cómplice Michel Leroux se transformaron en dos de los criminales más buscados de la época. Gabriel estaba tan encariñada con Garin que estaba negada a que se convirtiera en su segunda víctima. No quería que Michel acabara tan bien con su vida, y para robarle así comenzó a insistir en que lo mejor era volver a Francia y no encontrarse con el millonario en Nueva York. Antes de irse decidió contarle la verdad a Garin. En una carta le explicó que el motivo de su partida era porque estaba intentando salvarle la vida, ya que Michel era un artista del engaño y también un asesino. En su carta explicaba con lujo de detalle cómo Michel era responsable de la muerte de Gufu. Sin embargo, no fue Garin quien haría saber la verdad a las autoridades francesas. También se puso en contacto con ellas por el propio Michel. El 21 de enero de 1890, el investigador Goron recibió una carta proveniente de Nueva York. Michel había decidido escribirle después de ver la fotografía de los diarios norteamericanos. En su carta afirmaba que era completamente inocente, decía haber sido muy amigo de Gufu, y si bien había admitido comprarle el baúl de manera de Londres, dijo había sido un regalo para Gabriel Bompard, que semanas después le había informado que había vendido dicho baúl. En cuanto a por qué se habían ido a los Estados Unidos, argumentaba que los había hecho porque había sido una situación financiera. Creía que en Estados Unidos podían tener una mejor oportunidad y empezar desde cero. Finalmente, la carta concluye diciendo que Gabriel lo había abandonado por otro hombre, y pese a que estaba muy herido, dijo que la muchacha no tenía nada que ver con el crimen de Gufu. Por último, la carta informaba que Gabriel estaba volviendo al país y que cuando ella llegara a la ciudad francesa, él también regresaría para aclarar todas las dudas. El detective Goro no podía creer que había recibido una carta de su principal sospechoso, pero la sorpresa no hizo más que aumentar cuando a la mañana siguiente una jovencita se hizo presente en la estación policial. Se trataba de Gabriel Bompard, quien había hablado directamente con él. En su conversación, Gabriel contó toda la historia de lo que había sucedido, admitiendo haber sido la cómplice de Michel. Aunque hizo énfasis en que nunca había sido su intención acabar con la vida de Gufu, lo único que había hecho era seducir al hombre para entrar a su apartamento directamente y robarle. Por último, agregó que eso era lo único que había visto y que no sabía cómo Michel se había deshecho del cuerpo. Su confesión concluyó en que tenía fe en que el sistema judicial de Francia y por eso había vuelto a París, esperando a que Michel también lo hiciera y enfrentara a la justicia por lo que había hecho. Después de firmar su confesión, Gabriel fue arrestada y la noticia se divulgó rápidamente no solo en París, sino en todo el mundo. Michel fue capaz de leerla en el diario de Nueva York y rápidamente abandonó la ciudad para irse a México, donde no se quedó mucho tiempo, ya que allí viajó a Cuba, donde creía que podía estar seguro durante un tiempo mientras planeaba cuál sería su siguiente movimiento. Sin embargo, antes de que siquiera pudiera armar un plan, fue conocido por un comerciante de telas que inmediatamente avisó a las autoridades. Michel Leroux sería arrestado en junio de 1890 y fue de inmediato enviado a Francia. El juicio contra él y Gabriel empezó el 16 de diciembre de 1890 en París y fue sin lugar a dudas uno de los más mediáticos de la época. El abogado de Michel era reconocido Félix de Cory, quien tenía un gran número de juicios ganados. Sin embargo, en uno de esos casos no pudo conseguir el resultado deseado. Su cliente acabó siendo condenado a muerte y apenas 2 meses después, el 3 de febrero, se llevó a cabo su sentencia ejecutando la guillotina frente a decenas de espectadores. En cuanto a Gabriel, su abogado argumentó que su cliente había estado sometida a la voluntad de Michel Leroux bajo hipnosis, algo que practicaba muchísimo por aquella época, lo que le hacía cómplice involuntaria de lo que había pasado. Pese a que Gabriel tenía un largo pasado de conducta irresponsable, el juez consideró que el argumento de su defensa era lógico. Después de todo, la joven había mudado a país para ser entregada. Debido a las circunstancias, a Gabriel se le dio una condena separada a la de Michel, que constó de 20 años de trabajo forzoso, lo que pasó en la cárcel de Naterren y después de Clermont. En 1905, Gabriel recuperó su libertad después de que su condena se hubiese reducido en varias ocasiones por la buena conducta. Su vida acabaría inspirando varias obras de arte, incluidos libros y poemas. En 1920, Gabriel falleció.
Hacían pocos que recordaban su nombre, y como había sido una de las criminales más buscadas de los últimos años. El caso Gouffé es un rompecabezas de la Francia del siglo XIX que combina el intricado ingenio de dos criminales con una danza macabra de conciencias y obsesiones humanas. Se trata del asesinato del alguacil Eugène Jouvet-Gouffé, un hombre atrapado por las sombras de la codicia y el deseo, de la compleja investigación que lo siguió, misma que acabaría de la forma de hacer justicia para siempre. En el corazón del caso estaba una pareja desalmada, Gabrielle Bompard y Michel Héroux, ella una joven seductora con una mezcla explosiva de fragilidad y astucia, y él un hombre ambicioso con un voraz apetito por la vida y la muerte. Juntos tejen una trampa mortal que comienza con una investigación cargada de seducción y termina en el interior de un baúl mediático. Aquí es donde Gouffé pierde no solo su vida sino también su identidad, ya que durante una semana su cadáver permanece como un enigma flotando en el río Arve. La investigación revolucionaria para su época destacó por el uso pionero de la conciencia forense, particularmente el examen de tejidos y cabellos, recursos apenas considerados ante la justicia de entonces. Fue también una carrera contra el tiempo, un forcejeo constante entre lo imprevisible y el instituto humano por descubrir la verdad. Los interrogatorios se convirtieron en espectáculos donde las medias verdades de Gabriel se enredaban en las confesiones frías de Michel. La presión de la sociedad fue tan intensa como el producto judicial, puesto que el caso no solo era un delito atroz, sino un espectáculo público donde todos esperaban sedientos justicia y condena. Sin embargo, la resolución del caso no ofreció un alivio pleno. Aunque Gabrielle fue vista como manipulada por Héroux y también sentenciada a un juicio menor, el juicio nunca llegó a ser consensuado claro sobre dónde terminaba la culpabilidad y dónde comenzaba la manipulación. Con Héroux ejecutado por la guillotina y Gabrielle desapareciendo en el anonimato, la narrativa quedó tan abierta como los temores de una sociedad enfrentada a nuevas formas de maldad y crimen. El caso Gouffé no solo es una historia macabra, es una advertencia de cómo los vínculos humanos pueden ser tratados al arma como una herida de tragedia. Un recordatorio brutal de las pasiones desmedidas y el poder que pueden terminar desmoronando no solo a los culpables, sino también al sistema que busca contenerlos. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Gabrielle Bompard fue tan responsable como Michel Héroux? ¿O crees que realmente fue hipnotizada por este hombre años antes? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.